Hoy reciclamos esta caja de cartón de cápsulas de detergente. Nada se tira, todo nos sirve. Mira qué manualidad más sencilla y apañada podemos hacer con ella. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy estamos reciclando esta caja de cartón rectangular. Nos va a dar para organizarnos bien en casa. Descarto la tapa. Corto estas piezas que venían preparadas para el cierre y en su lugar coloco un cartoncito con cola blanca. Y como hago siempre, preparo mi base para trabajar, buscando el lienzo blanco para lo que maquinen las musas. Este paso de aplicar gesso y pintura blanca es opcional. Para darle más firmeza a la caja o simplemente como elemento decorativo, vamos a trabajar con palitos de madera, palitos de helado. Para adaptarlo a la medida de mi caja, hago una marca en lo que me sobra y con un cúter o bisturí corto ese cachito. Es importante también pasarles luego a cada uno una lija. Lo vamos a dejar con la punta de abajo redondeada, como si nuestra cajita tuviese patitas. Queda muy cookie. Voy poniendo cola blanca en la superficie y colocando los palitos en los 4 lados de mi caja. Al lío. Y con pintura blanca los preparamos y le damos color. Volvemos a crear así un nuevo lienzo creativo. En el interior, esta tela de lino. Le hago un dobladillito de aquella manera, con silicona caliente. La cierro también, uniendo un extremo con otro. Y la coloco en el interior de mi caja reciclada. Si prefieres coserla, sin duda te quedará un acabado más profesional y bonito. La vamos a asomar al balcón, por encima de los palitos de madera. Esto ya va tomando forma. Hoy estamos reciclando y dándole una nueva vida a este envase de cartón de cápsulas de detergente, que nos dio para mucho. Aquí vamos con todo, con técnicas sencillas, dándole un aspecto romántico y vintage a la manualidad. Si aún no estás suscrita o suscrito al canal y te gusta la idea, te invito a que me acompañes, comentes y te suscribas al canal, como lo hace siempre mi gente apañada. Te presento ahora una de mis servilletas favoritas. Es una belleza total. Estas rosas, las hojitas, como ahí mismo dice, un romance encantador total. Voy a ir recortando con las manos elementos varios, el dúo bonito, rositas chicas. Crearemos una particular composición romántica en nuestra base rectangular de cartón. Aplicamos una primera capa de nuestro pegante para decoupage. A mí me gusta mucho este de Artis. Extendemos bien esta primera capa sin excesos y colocamos con mucho mimo y amor nuestras bellas flores.
Lo que nos sobra del papel, si es el caso, lo rasgamos con una lima de uñas, por ejemplo, o con una lija. Y ahora sí, damos una capa más generosa de nuestro pegante, desde el centro hacia afuera de la imagen. Acompaña al bello ramillete otro grupito de rosas, unas ramitas también y bellas florecillas sueltas. Como consejillo, puedes pegarlas también con cola blanca rebajada con agua y ayudarte del kit antiarrugas, un plástico o papel film y un papel suave de servilleta mismo, que podemos pasar por encima una vez colocadas en la superficie para evitar que queden arruguitas o burbujitas en el trabajo y luego ya aplicarles esa capa más generosa de tu pegante para decoupage sobre ellas. Y ahí vamos, dándolo todo en ambas caras de nuestro organizador de cartón. ¡Qué bonito se ve ya! ¿No te parece? Para integrar el fondo, darle un toque de color sutil. Voy con una pequeña esponjita sumándole este tono tapioca al proyecto, entre las florecillas, bordeando el conjunto y pintando también de este tono de familia de blancos los laterales cortos de la caja. Con ellos vamos, una decoración sencillita para estos lados de nuestra caja de cartón. Me sirvo de esta bonita plantilla y con el color arena, pintura acrílica, plasmo este motivo, un bonito mandala que florece en la parte baja de este par de lados de la caja. Me encanta cómo queda. No soltamos el pincel de estarcir. Del mismo modo, quitando ese exceso de pintura en un papel, vamos a dar ahora unas pasadas por el organizador, por su parte de abajo, aportando un aspecto vintage al trabajo. Y daremos también unas pasadas de este color en las esquinitas de la caja. Así conjuntamos el trabajo. Y pintamos esa parte de abajo de la caja, dándole colorcillo también a la parte de atrás de los palitos de madera. ¡Qué sencillo nos está quedando este trabajo! A ver, ¿quién se acuerda ahora que era una caja de detergente? Un toque más, también con la pintura, que me gusta mucho cómo combina con la tela de lino. Ahora, salpicaduras de pintura. Diluimos la pintura con un poco de agua y con un pincel de abanico sacudimos el pincelito en el tapete, que esto tiene mucha vida propia y llega a todas partes. Y aplicamos estas gotitas bonitas de color en el trabajo. Mira qué bonito queda. Le sumo ahora una bonita cinta de yute, estrechita. Las musas siempre fan de las cintas, para decorar esa unión de la tela con el cuerpo de la caja. Queda buenísima.
Con barniz mate protejo este sencillo trabajo de reciclaje. Un cambio total para un simple envase que teníamos en casa y que seguro iba para el contenedor de reciclaje. Decorado con palitos de madera, una servilleta preciosa, estarcido, detalles sencillitos con pintura, una tela para el interior, poquitas cosas. Para casa, para ordenar mis pañuelos, por ejemplo, o para regalar. Elegante, bonito y funcional. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y compártelo, que así mucho me puedes ayudar. Suscríbete al canal. Cuento contigo para muchas ideas más. Y muchas gracias por acompañarme en esta idea hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.